Vamos a ver. Filosofía, derecho internacional, cuidado. Pero no es esa la que necesitaba. Buenas noches, compañeros. No sé si Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, hola querida. ¿Qué tal están? Buenas noches, Lida. ¿Cómo les fue con el tránsito hoy? Buenas tardes. Bueno, se recuerda que estábamos en cuanto viendo las fuentes del derecho internacional privado. Buenas Y tardes, Magister. ¿Cómo ha estado, Fer? Aquí Ahorita estoy reportando. buscándole la presentación, pero ay, mire. No tenga pena, me la envía más tardecito, si gusta, yo le Sí. recuerdo. Muchas gracias. Espéreme, aquí me permite compartir, pero no anda queriendo. Mire. Nos Compartir. Ya me la compartí con... Bueno, entonces... Copy. Copy. Ahorita le voy a enviar donde está compartida para que la puedan acceder. Y les voy a mandar ya las fuentes. En cuanto a también el hecho jurídico y la sustentación de derecho, bueno. Espérenme. Bueno, entonces, ¿pueden ver bien la presentación? Sí, se ve. Se ve bien. Bueno, entonces se recuerda que estábamos hablando en cuanto a... Espérenme, las características, déjenme ver. Bueno. Características, contenido del derecho, método. Estamos viendo en los métodos de estudio. Don Arturo, no ha bajado la chica. En cuanto baje, le digo. Patoja. Sí, es que como tengo que ir a traer al link por eso. Permíteme. Vaya, ahorita. Julieta, me hace favor de bajar esa bolsa y entregársela al piloto. Bueno, entonces en cuanto al método de estudio, no, eso es mío. Es la bolsa, es donde están las mojarras que puse en papel de aluminio. Ajá. En cuanto a los métodos de estudio del derecho internacional privado, durante la creación de nuestra materia, se ha estado debatiendo cómo a través de los doctores
de derecho internacional privado. Acuérdense que los doctores son aquellos especialistas en la materia y que han considerado que debe de haber un método para poder aplicar o interpretar cuál va a ser la acción a tomar en cuanto a la solución de los llamados conflictos internacionales de leyes o los conflictos de leyes que surgen en un espacio determinado y para esto ellos han ideado dos formas. Una era analizar los casos que desde el 2000 del siglo XIII se han venido dando en cuanto a problemas del derecho internacional privado y cuáles fueron las soluciones que se le dan. Y el segundo caso es establecer casos hipotéticos del derecho internacional privado y cuáles serían las formas de abordar los mismos. Y ahí volvemos siempre al método de estudio que recordarán que cuando hablamos del método universal, el método van a ser aquellos procedimientos empleados para el conocimiento de las cuestiones que suscita el derecho internacional privado y pueden ser tres clases: método universal, método positivo y método ecléctico. De una vez le voy a mandar eso porque si no. Vaya, Patoja. Con cuidado, agarró el dinero. Va. Espérenme que no me está copiando el enlace que les está apareciendo a ustedes, pero no me lo está copiando, no sé por qué. Ahora déjenme ver si sí les envío. Bueno, lo voy a quitar a ver cómo después se los envío. Y estos métodos, el método universal se especula teóricamente para desprender de la doctrina los tratadistas del derecho vigente de varios países, la mayor cantidad posible de países, de la lógica jurídica, los principios científicos de esta materia. Por su parte, el método positivo se caracteriza por un conocimiento de los problemas de derecho internacional privado con vistas al sistema jurídico vigente en un Estado para conocer preceptos, mejorarlo, interpretarlo y señalar cuáles serían las reglas de aplicación. Y el método denominado ecléctico va a permitir que se unan tanto el método universal como el método positivista. Y esto va a ser sin perjuicio de que los conocimientos que aquí se adquieran, lo referente principalmente a su ordenamiento jurídico, al aspecto jurídico nacional, y este último método es el que tiene más a la presente fecha. Muchos de las personas consideran que, o muchos de los especialistas en derecho internacional privado consideran que es el mejor y por eso tiene mucho más adepto, porque consideran que es más completo, porque unifica no solo aquella forma especulativa de solucionar estos problemas, pero también utiliza ese elemento positivo
del derecho interno. ¿Y por qué es tan importante que vea este elemento positivo? Cuando hablamos del positivismo jurídico, ¿qué entienden, compañeritos? ¿Cuándo es una norma positiva? Cuando está vigente, licenciada. Cuidado, puede ser vigente, positiva y no vigente. Cuando está establecida. Cuando está establecida, pero ¿quién la establece? Usualmente, recuérdese que la va a establecer un organismo legislativo, pero en la última clase que tuvimos presencial, yo les hacía ver de que hay normas que pudieron todavía estar vigentes en un país y no las realizó el organismo legislativo, pero van a tener esa vigencia. Y cuando hablamos de vigencia, para el compañerito que nos habló de la vigencia, y muchas veces cuidado, porque se confunde positivo y vigente. Vigencia es cuando en derecho, acuérdense que podemos tener una norma que está positiva, pero ya perdió la eficacia jurídica porque ya no se utiliza. Por eso es que hay normas que son positivas. Compañerita, yo entiendo, Mary, que ustedes están con sus hijos, pero por favor, estos son los últimos cursos que ustedes necesitan para ganar y cerrar el pensum de estudio y poder someterse al examen médico, técnico profesional. Entonces, yo les sugiero que traten de concentrarse en el mismo. Y para esta solución, de los conflictos, cuando hablamos, si hablamos de qué método a emplear, vamos a tener desde el ángulo de la creación de las normas jurídicas que ha de desenvolverse sobre la vigencia espacial, simultáneamente de normas jurídicas materiales. Quiere decir que cuando estamos hablando de la interpretación que se va a dar en el espacio y posiblemente la utilización de dos normas jurídicas distintas en tiempo y en espacio, vamos a determinar que se puede tomar desde el método interno y del método internacional. El método interno, ¿cuál ha sido la interpretación que internamente cada estado le da? ¿Y cuál es el método internacional? Según el derecho interno, el estado, con vistas a sus propias necesidades, conveniencias, compromisos, opiniones, va a dictar las resoluciones normativas, es decir, las normas jurídicas que satisfagan sus intereses, el de su población y de aquellos grupos sociales a quien gobierna. ¿Y por qué vamos a hablar de la población? Porque puede ser que aunque estén, la población va a ser no solo los ciudadanos, los niños que no tienen esa característica de ciudadanos, solo tienen el derecho de goce. Sin embargo, puede ser que también dentro de nuestro territorio, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos venezolanos, tenemos a veces hasta personas de cubanos y de otras nacionalidades que van a tener que observar las normas jurídicas que son de obligatoriedad para todos los que estemos en el territorio. Y los intereses van a ser universalistas, sucumben a las necesidades locales. ¿Por qué van a sucumbir a las necesidades locales? Porque el legislador ve o regula de conformidad qué es lo que necesita el Estado. Y esto lo vemos desde un punto de vista en el que en determinado momento pueden haber obligaciones que a nivel internacional, el derecho internacional privado, las
aceptemos. Sin embargo, aun y cuando el derecho internacional privado nos obliga a reconocer esos derechos adquiridos, hay elementos en los que vamos a obviar ese derecho internacional privado porque el derecho interno no me lo permite, porque el derecho interno, al aceptar estas normas, me va a ser más perjudicial. Entonces, debo de establecer que si me es perjudicial, es mejor que busquemos una salida o se dé la inobservancia, porque hay dos elementos, tanto que me va a perjudicar el orden público, y el orden público es una situación muy sugestiva, porque ¿qué podemos llamar orden público? Y cómo este orden público, para la mayoría de la población, va a considerar que contraviene esas costumbres, esos cánones éticos y morales, aunque yo les digo, muchas veces esa doble moralidad que tenemos los seres humanos puede ser bien compleja. Y conforme al método internacional, esta solución de los llamados conflictos de normas jurídicas tienen como regla esta disposiciones supraestatal nacidas no en la voluntad unilateral de un Estado, sino en el acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque cuando yo firmo un convenio, cuando yo acepto la jurisdicción o el respetar, por ejemplo, con la Convención de Viena está el jus cogens, y el jus cogens es un principio en el cual nosotros vamos a aceptar ese derecho porque da un beneficio a nivel internacional, da seguridad jurídica, y el pacta sunt servanda, el pacto es ley entre las partes. Si yo firmo un convenio o me obligo a estas normas, las debo de cumplir. Y este acuerdo de voluntades va a poder ser expreso o tácito. Y eso es muy similar a lo que tenemos en el derecho interno. El derecho expreso es que si yo no digo nada e implemento elementos de un convenio o un tratado, lo voy a estar, y entonces vamos a hacer esos tratados internacionales o esa costumbre internacional que se ha venido dando. Y de varios, esto va a ser en cuanto a la normativa de varios estados, y por lo tanto, las normas que se van a elaborar para solucionar estos conflictos no se reducen a la satisfacción de las necesidades de una entidad estatal, sino que enfocan a cubrir exigencias de la comunidad de las naciones. Y era lo que les decía anteriormente, yo no puedo extraerme de tener una negociación con varios estados, porque la realidad social es que ningún estado puede comercializar, puede importar o puede exportar elementos que no sean propios de cada estado. Es decir, yo puedo producir bienes no naturales, pero ¿qué pasa si no los comercializo? Y yo aquí les pongo el ejemplo de cómo, por ejemplo, nosotros exportamos café, azúcar, todos los productos agropecuarios, y ahora en sectores no tradicionales. En el método internacional vamos a tener dos opciones. La norma jurídica internacional va a establecer cuál es la solución cuando se dé un problema. Y en el segundo caso, la norma jurídica internacional solo da las bases generales a las cuales debe adecuarse la legislación interna vigente. Es decir, el derecho internacional me va a permitir que ellos ya crearon cuál sería la solución o la interpretación que le tenemos que dar en este método. Y la segunda es que el derecho internacional privado me remita al derecho interno para que se adecue o se creen las normas que van a ser de observancia general. Cuando nos vemos el método de regulación de las relaciones jurídicas que se suscitó en el conflicto de ley. Esto se va a referir a la relación jurídica o situación concreta conectada con normas jurídicas de más de un estado.
Por eso se habla de la concurrencia de elementos de sujeción que la ligan con la hipótesis normativa de más de un Estado. Y esta puede regirse por dos distintas, el método directo y el método indirecto que se ha utilizado en derecho internacional privado. El método indirecto va a ser aquel en el que la norma jurídica del derecho internacional privado tiene encomendada la misión de señalar, de estipular, de qué norma jurídica ha de prevalecer entre aquellas conectadas con la relación jurídica que suscitó el conflicto de ley. Entonces pueden haber dos normas jurídicas que se van a aplicar, pero esta le va a decir, bueno, si hay un conflicto de ley, en este sentido se puede conocer. Y el método indirecto en el derecho internacional privado tiene las características de que esta rama del derecho no solo se reduce a enviar la norma jurídica aplicable, sino también establece únicamente que para el caso de conflicto, cuál es la norma material. En la actualidad, se ha considerado que el método indirecto del derecho internacional privado es el mejor. ¿Por qué? Porque el método directo es muy lejano, nos hace tener obstáculos a la interpretación de las variedades de los intereses nacionales que pueden entrar en una oposición o en un conflicto. Y cuando hablamos de método didáctico, estamos hablando de esta forma de enseñanza. Y las de enseñanza del derecho internacional privado pueden realizarse a través de dos grandes métodos, el método inductivo y el método deductivo. Por ejemplo, cuando nosotros, para poder obtener hoy por hoy, hasta que ya tenga firmado el maestro Henry Arriaga como decano el convenio donde se va a cambiar tesis por maestría, todavía tenemos utilizando para las investigaciones en materia de tesis el método inductivo y el método deductivo. Uno va de lo general a lo particular y el otro va de lo particular a lo general. El método inductivo, por medio del cual el conocimiento de los principios de derecho internacional privado deriva en el examen detallado de una multitud de casos reales suscitados en la experiencia de los tribunales de los diferentes países y de casos hipotéticos formulados con inspiración de los anteriores. En esto vamos a ver casos de fraude de ley, casos de calificación, cómo se califica una norma material y cómo podemos establecer que una figura jurídica es, por ejemplo, una compraventa y no un comodato. ¿Cuál es una compraventa y cuál es un usufructo? ¿Por qué? Porque cada institución jurídica tiene elementos esenciales que lo hacen diferenciarse de los demás. Y el método es el que más se utiliza en nuestra materia, el método deductivo. El método deductivo es el que, sirviéndose de los aportes históricos de los que ya han obtenido en otras épocas, principios claves para nuestra ciencia o en el derecho en general, enseña los principios y precisa su constatación ante los casos reales o hipotéticos que se plantean. Para el jurista mexicano Carlos Arellano García, este método permite llegar más lejos con menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque si estamos viendo casos que ya se conocieron, evidentemente vamos a ver cómo resolvieron o cómo la normativa interna ve ese conflicto de ley y cómo lo remite a otra legislatura. Por ejemplo, yo les hablaba que el derecho francés, al ser un derecho que nace con los imperios donde había reyes, se habla mucho en que en la época medieval, acuérdense que habían grandes problemas entre España, Portugal, donde habían reinado y donde prácticamente todos los reinados vienen de una misma familia que estuvo reinando con diferentes
cambios o matrimonio que estuvo reinando en toda Europa. Viene de una estirpe en común. Pero que entre ellos, ya cuando tenían que gobernar cada uno de estos estados, entraban en conflicto. Inglaterra y Francia fue uno de ellos. Se recordarán lo que se habla de Ricardo Corazón de León, quien se va a las cruzadas y muere en la misma, y se empiezan a suscitar los problemas que se dan entre el imperio francés o el reinado francés y el reinado inglés. Y entonces, para los franceses, los derechos reales, la posesión de los objetos y más la tierra, era uno de los elementos más importantes. Por ejemplo, para el fisco francés, si usted no hereda la madre, la esposa o los hijos, no ve ellos una normativa de aceptar que se enreden los primos, los sobrinos, esa relación que en otros países los podemos dar. Y eso es también para permitir que sean los ciudadanos franceses los que tengan el melo. Pero también Guatemala lo tiene en el mismo sentido. ¿Quién ha leído la ley de titulación supletoria? La ley de titulación supletoria acepta de que cualquier persona pueda llegar a ser propietario de bienes inmuebles a través de dos elementos que tenemos en el 620, la usucapión y la posesión. La posesión son 10 años en los que usted tiene que tener de forma pacífica, continua, tener un justo título que no llena todos los elementos para poder ser inscrito en el Registro General de la Propiedad. Se inscribe la posesión por 10 años y después, 10 años más, usted puede empezar el proceso de usucapión, que es la titulación supletoria, y hay elementos que quedaron prohibidos. ¿Por qué? Para garantizar esa soberanía. Y es que, por ejemplo, un extranjero no pueda tener en las zonas limítrofe o que limiten con otro estado esa titulación supletoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuera un salvadoreño que titula supletoriamente y Guatemala entra en un conflicto con El Salvador, va a proteger o va a permitir que esa área que tiene se utilice por los salvadoreños. En el mismo sentido, los hondureños. Y, por ejemplo, vaya, si fuera un gringo y hubiera un problema, entonces se trata de proteger los mismos, y tampoco en las zonas costeras aledañas. Entonces vamos a darnos cuenta de que realmente estos elementos van a constituir las necesidades que se protejan estos derechos. Bueno, cuando nos referimos a fuentes del derecho internacional privado, ¿qué entendemos por fuente? Mary, ¿qué entiende usted por fuente? Vamos a ver. Es como la génesis de algo. La génesis, sí, el inicio, pero eso inicia cómo es. Cuando hablamos de fuentes del derecho o fuentes, nos vamos a recordar que esta fuente viene del latín fons, fontis, que era donde se considera que inicia un manantial de agua o un ojo de agua, como lo vean ver, y brota de la tierra. Y cuando hablamos metafóricamente del derecho, también vamos a ver, es la ciencia del derecho que alude al origen de las normas jurídicas. Por ejemplo, el jurista L. Oppenheimer señaló que el Tratado de Derecho Internacional Público, que fuente del derecho, es el nombre dado
a un hecho histórico del que nacen las reglas del comportamiento con fuerza legal. Y vamos a clasificarnos en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Vamos a establecer cuáles son las fuentes reales, formales e históricas. Las fuentes formales son las que entran las normas jurídicas, así como las pueden hacer por aspecto de una ley, de una regla constitucionaria, de una disposición jurisprudencial o de una opinión doctrinal. ¿Y por qué es importante establecer de que estas fuentes formales van a ser estudiadas desde una ley, de una regla constitucionaria? En el derecho internacional privado tenemos las reglas constitucionarias a nivel internacional y a nivel interna. Y por una disposición jurisprudencial ya sea en materia civil de lo que es la doctrina legal y en materia constitucional de la Corte en el caso de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, pero hay muchos países que no tienen una Corte de Constitucionalidad, sino que tienen una Corte Suprema de Justicia, que es la que va a ser las veces en alguna de las cámaras de constitucionalismo, ver todos los elementos constitucionales. Por ejemplo, Estados Unidos, El Salvador tiene una Corte Suprema, tiene un Consejo de la Judicatura y tiene una sala de carácter constitucional para ver estos elementos. Y de una opinión doctrinal se da, pero en el caso de Guatemala, si yo les pidiera cuál es la fuente formal del derecho y cuáles son las fuentes supletorias del derecho. Por ejemplo, en el Código de Trabajo, vamos a establecer que se utiliza supletoriamente la fuente formal del derecho en Guatemala es la ley. El imperio de la ley es lo más importante. Sin embargo, en algunos elementos se puede dar estos elementos de la doctrina constitucionarios. Por ejemplo, se puede permitir que está aceptado en muchos de los lugares agrícolas que el patrono les pueda pagar una cantidad en salario y una cantidad en especie, que puede ser azúcar, frijol, pero no puede pasar. En la realidad puede ser fuente formal en algunos estados donde está permitido, pero en el caso de Guatemala la fuente formal per se es la ley. Y eso lo podemos leer y establecer en la ley del organismo judicial. En otros países va a ser la jurisprudencia, pero en el caso de la jurisprudencia no puede, en el caso de Guatemala no va a cambiar una ley vigente. Va a cambiar la interpretación que ha hecho, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, la jurisprudencia va a ver el sentido de la interpretación en casos determinados que fueron sometidos a su conocimiento. Y en el caso de Guatemala todavía está un precedente, una resolución o 2 resoluciones. Y ya la jurisprudencia o esa doctrina, la jurisprudencia van a ser 3 fallos continuos. En materia registral son 5 fallos continuos sin alejarse de la misma. Y la propia Corte de Constitucionalidad, en la ley de amparos, exhibición personal, porque no es inconstitucionalidad, ha establecido de que ella se puede separar de la doctrina legal. Por eso es que vamos a ver que en algunas cortes o en algunos periodos de la CC cambian el criterio que venía manifestando o manteniendo la Corte de Constitucionalidad con otros miembros en el tiempo. Ejemplo, caso Ríos Montt,
para poder participar en las elecciones. Caso Suri Ríos. Y en el caso de Suri Ríos, en la última casos, ellos plantearon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la violación por no haberle permitido al derecho humano de elegir y ser electo, un derecho social, y hubo una solución amistosa con el Estado de Guatemala donde aceptó esa jurisprudencia. El jurista Francisco Jenny, en el libro que él realizó, método en el cual se denomina método de interpretación, fuentes del derecho internacional privado positivo, entiende que son fuentes reales del derecho formal, el derecho positivo, y ese derecho positivo va a ser a través de la ley. Los imperativos de autoridades externas al intérprete que va a regir sus juicios. Y cuando se tengan por objetos propios o inmediato la revelación de una regla destinada a imprimir una dirección de la vida jurídica. Por ejemplo, aquí sería él establecería que prácticamente no solo está la ley o ese derecho positivo, sino que también puede ser la jurisprudencia. Pero va a estar determinado cómo cada estado lo da. En Estados Unidos, por ejemplo, en el derecho a un common law, que estaría en Inglaterra, los Estados Unidos, vamos a ver que ellos sí, la jurisprudencia crea ley. Yo les pregunto, ¿Guatemala crea ley a través de la jurisprudencia? Las fuentes reales no va a crear ley a través de la jurisprudencia, porque, por ejemplo, cuando la Corte de Constitucionalidad conoce y le da una normativa, no va a derogar una ley que está vigente, o le da una interpretación a las normas jurídicas. Las fuentes reales del derecho internacional privado van a estar constituidas por aquellos elementos metajurídicos, aquellos elementos ontológicos que van a propiciar o la realidad social de un grupo determinado, que propicia que haya un contenido de la norma, que propicia que se creen normas jurídicas para proteger a la sociedad. Y es decir, que son todos aquellos hechos y situaciones que ameritan o propician la creación de una norma jurídica, y estas pueden ser de carácter sociológico, político, económicos, religiosos, etnográficos, culturales. ¿Y por qué es sociológico? Porque depende cómo se ha constituido una sociedad y cómo es ese elemento social, que tiene un elemento social de cómo vive, de cómo se da, en el que se puedan crear estas normas. Políticos, porque las normas jurídicas tienen un elemento eminentemente político. El derecho va muy ligado a ese elemento social, pero también a ese elemento político, económico, porque las bases económicas, por ejemplo, no hace mucho, el Código de Comercio tuvo algunas reformas porque se crearon nuevas formas de sociedades que tenían un elemento económico, que tenían un elemento sociológico para poder adecuar la necesidad de darle a aquellos pequeños comerciantes una seguridad jurídica. Va a haber un elemento religioso, pero eso no se va a dar en todos los países, porque les diría, los elementos, bueno, sí se da en Guatemala. El aborto o la penalización del aborto tiene un efecto político, un efecto social, porque somos uno de los países más tradicionalistas en cuanto a la protección de la vida. Y un elemento religioso, porque no se enseña educación sexual o como le quieramos llamar en las escuelas. Se ha tratado
¿Y qué pasa inmediatamente que se está dando estos hechos? Como o el reconocimiento jurídico de esos grupos LGTBI. ¿Por qué no se da en Guatemala? Sociológicamente existe. Es un elemento político en el que puede desgastar a un gobierno. Hay un elemento religioso en el que el aborto se protege porque esa concepción, porque todavía va ligado muy bien establecido a lo que establecía la vida, que no, la Biblia, perdón, en que la vida es lo importante. Pero esta parte etnográfica que puede haber entre estados. Las fuentes formales las vamos a clasificar en directas y fuentes indirectas. Y esto va a tener un ámbito diverso entre lo que es nacional e internacional. Se llaman fuentes directas aquellas todas fuentes capaces de crear normas jurídicas sin requerir la necesidad de otra fuente formal. Esto sería la ley. Y se llama fuentes indirectas aquellas en cuya posibilidad de creación de la norma jurídica va a obedecer que así lo determina una fuente formal. Esto lo vamos a ver en el derecho mexicano. La costumbre para ellos es fuente de derecho solo cuando la ley le otorga ese carácter, igual en Guatemala. Era lo que yo les decía anteriormente, el artículo, la costumbre reconocida en materia regular y estamos en el Código de Trabajo, pero también va a haber una cantidad, si no me recuerdo, que es hasta el 20% de lo que es el salario. La jurisprudencia la encontramos regulada en el artículo 622, en el caso de 5 fallos en el Tribunal de Casación, 3 en el caso de la Corte de Constitucionalidad, los preceptos. Y las fuentes del derecho internacional privado van a ser la ley interna, la costumbre, el tratado, la jurisprudencia, la doctrina, la tradición, el derecho romano. Y algunos tratadistas del derecho internacional privado consideran que son fuentes formales las nacionales y las fuentes internacionales. Y esta clasificación va a determinar el sistema jurídico a que pertenece. Y aunque se clasifiquen en fuentes nacionales e internacionales, existen fuentes comunes que van a estar tanto en el derecho internacional como en el derecho privado. Bueno, como sé que tienen que ingresar a la próxima clase, lo dejamos aquí, lo veo el viernes si Dios quiere. Muy bien, Ligda, gracias, bendiciones. Gracias, licenciado. Gracias, Ligda.